Ok, ok. Video número 631 del curso de proyectos de software. Ya empezamos el proyecto número 9. Es básicamente una aplicación web que sirva como cuestionario sobre un documento PDF usando un LLM. Hagamos lo siguiente. Empecemos por preguntar a ChatGPT qué es un LLM. Aquí ya he realizado la pregunta, que es básicamente, a ver, quiero activar la herramienta de resaltado en pantalla, ¿qué es un LLM? Permítame un segundo, reinicio esa herramienta, hay un problema por ahí. Vale, la voy a desplazar para el lado derecho, al otro monitor. Un LLM o un Large Language Model es un tipo de modelo de inteligencia artificial diseñado para procesar y generar lenguaje natural. Puede entender el lenguaje humano, procesarlo, entenderlo a partir de un contexto y generar una cadena de texto que también es lenguaje natural entendible. Podemos verlo, entenderlo de esa manera. De ahí que se llame modelo de lenguaje. O sea, es como si fuese una imitación, digamos, inteligente. Un modelo básicamente es una representación de una realidad. Nuestra realidad aquí es el lenguaje. Y sobre esa realidad podemos realizar operaciones, hacer preguntas, dar un contexto, dar ejemplos y esa información la consume el modelo, la procesa y genera texto que responde a las preguntas, a los cuestionamientos en la entrada, en lo que se conoce como un prompt. Perfecto. Estos modelos se entrenan con enormes cantidades de datos textuales y utilizan redes neuronales profundas, generalmente basadas en arquitecturas como Transformers, para comprender, generar y realizar tareas relacionadas con el lenguaje humano. Es decir, hay una infraestructura de inteligencia artificial compuesta por redes neuronales, grandes cantidades de texto y algo que se conoce como Transformers, que permite entender el texto, el lenguaje humano y generar más texto que responda a un cuestionamiento que se provee a través de un prompt. Bien, características principales de los LLMs. Tamaño del modelo. Los LLM contienen miles de millones de parámetros que permiten capturar patrones complejos de lenguaje. Aquí podemos entender que a mayor número de parámetros, mejor comprensión del lenguaje humano. Ejemplo, GPT-4 tiene un número considerable de parámetros que le otorgan una alta capacidad de comprensión y generación de texto. Es uno de los transformers más grandes que existe. 2. Entrenamiento masivo. Se entrenan con grandes conjuntos de datos que incluyen libros, páginas web, artículos, documentos, puede ser hasta la misma Wikipedia, foros, sitios de preguntas y respuestas. Esto les permite comprender el contexto, las reglas gramaticales y los significados subyacentes. A través de esa información se da contexto. Tareas múltiples. Los LLM son modelos generales que pueden realizar diversas tareas, tales como pueden responder preguntas, pueden traducir texto de un idioma a otro, se puede hacer una ampliación o un resumen, generar contenido creativo, digamos como poemas, cuentos, historias, ensayos, realizar razonamiento lógico. Además, ¿qué tenemos en el punto 4? A ver, ¿qué dice acá? Transferencia de conocimiento. Al ser
preentrenados en grandes cantidades de texto pueden adaptarse fácilmente a tareas específicas como fine-tuning o mediante métodos de few-shot learning. Bueno, esto ya digamos que es parte del vocabulario que rodea a los LLM. A nosotros nos interesa como más la parte práctica, la utilitaria. Ejemplos de modelos, está el GPT de OpenAI, Meta tiene uno que se llama Llama. Todos estos son como tal modelos. Aquí en ChatGPT utilizamos GPT-3, GPT 3.5, también la versión 4. De Meta, creo que este es gratuito. Este modelo es gratuito. Hay uno de Google que se llama BERT, Bidirectional Encoded Representations from Transformer, enfocado en la comprensión del lenguaje natural. Hay otro que se llama PALM, modelo avanzado para múltiples tareas. Otro disponible es Hugging Face, modelos como Bloom, Falcon y otros alojados en la plataforma. Veamos un poco acerca de cómo funcionan los LLMs. Veamos a ver. Permítame un segundo. Primero, arquitectura Transformer. Los LLMs utilizan arquitecturas basadas en Transformers. ¿Qué son los Transformers? Redes neuronales diseñadas para manejar secuencias de datos como texto. Son redes neuronales que trabajan con texto. Dos componentes principales. El Self-Attention permite que el modelo evalúe el contexto de cada palabra en una frase y eso cobra significado. Hoy hace sol. Se entiende de esa expresión que el clima es caluroso. ¿Sí? Las palabras cobran sentido. Hace, refleja en esa oración, hoy hace sol. Esa palabra hace, refleja un estado del clima. Digamos que la palabra representa un contexto, se relaciona con lo que hay alrededor, las palabras que hay a la izquierda, a la derecha de la frase, y también involucra la puntuación. Embeddings presentan palabras como vectores en un espacio de alta dimensión. Bueno, aquí ya viene un vocabulario técnico de los componentes de los transformers. Entrenamiento. Hay una etapa que es la de preentrenamiento. El modelo aprende patrones generales de lenguaje a partir de textos masivos. Cuando nosotros leemos un libro, un artículo, una revista, un periódico, pues nosotros ya hemos aprendido patrones del lenguaje para poder entender ese texto. ¿Sí? Hay una forma en que se redacta un ensayo, hay una forma en que se redacta una noticia. Una noticia de entretenimiento tiene, digamos, un patrón distinto de una noticia seria, ¿vale? Bueno, hay una sección que llama generación de texto. Dado un texto inicial que se le conoce como prompt, que es básicamente la pregunta, el cuestionamiento, el modelo predice la siguiente palabra o secuencia basándose en el contexto previo. Nosotros proveemos contexto, supongamos que estamos desarrollando una aplicación. Y nosotros ya hemos hablado de las tecnologías que queremos utilizar, la aplicación que estamos desarrollando, las herramientas que utilizamos, el entorno de trabajo, todo eso suma contexto. Ya cuando entramos en la etapa de codificación, de escribir la solución en código, lo que venía antes, ese contexto, esa información previa, facilita que haya una predicción más precisa. Ese esquema ayuda muchísimo. Bajemos un poco. ¿Dónde se usan los LLMs? En asistentes virtuales, análisis de texto, educación, desarrollo de software, investigación científica. Veamos las ventajas. Alta capacidad para comprender y generar texto en múltiples idiomas. Adaptabilidad a diversas tareas con ajustes mínimos. Potencial para automatizar tareas repetitivas relacionadas con el lenguaje. Hay unas limitaciones, por supuesto, no todo viene gratis, ¿no? Debemos tener en cuenta esa consideración. Bueno, consumo de recursos, entrenar y ejecutar LLM requiere hardware costoso como GPUs y TPUs.
Pueden replicar sesgos. Pueden replicar sesgos presentes en los datos de entrenamiento. Desinformación. Generan texto plausible pero incorrecto si no se controlan adecuadamente. Pueden generar noticias falsas, por ejemplo. Costo de implementación. Aunque hay modelos gratuitos, su uso en producción a gran escala puede ser costoso, muy costoso. Por ejemplo, preguntémosle aquí a ChatGPT cuánto costó en electricidad y cómputo entrenar GPT 3.5 y también GPT 4. Coloquemos esas preguntas. Bien. Parámetros. GPT-3 tiene 175.000 millones de parámetros. Requirió aproximadamente 3.14 por 10 a la 23 flops, operaciones de coma flotante. Hardware. Se entrenó utilizando cientos de GPUs o TPUs, probablemente NVIDIA V100 o A100. Costo estimado. Entre 4 y 12 millones de dólares. Costoso. En electricidad, 154.000 dólares americanos. Costo estimado de entrenamiento GPT-4. En cuanto costo de cómputo, entre 50 y 100 millones de dólares. Mucho más costoso, muchísimo más costoso. Costo energético, aproximadamente 6.000 a 12.000 megawatts por hora, lo que implica entre 720.000 dólares y 1.440.000 dólares. Es costoso, ¿verdad? Y requiere un entramado de red, conexiones de red, software, el mismo software de inteligencia artificial, el personal, un montón de recursos. Llama, aquí hay un ejemplo, comparación con otros modelos. Llama 2, el costo estimado es de 1 a 5 millones de dólares. Palm, 10 millones de dólares. Es costoso. Porque estos costos son importantes, tienen un impacto ambiental, se consume más electricidad, recursos no renovables, etcétera. Acceso limitado. Solo grandes empresas o instituciones con financiamiento robusto pueden entrenar modelos de esta escala. Para nosotros es costosísimo. Un costo prohibitivo. ¿Quién tiene en el bolsillo toda esa cantidad de dinero? Nada más pensar en 1 millón de dólares. Digamos, estoy hablando en perspectiva de un ciudadano común y corriente, inclusive un programador profesional. Por más dinero que gane, eso es muchísima plata. Listo. Aquí hay una tabla de resumen, GPT-3, GPT-4. Ahí están los costos de cómputo, los costos de electricidad, el consumo energético. Bien, este es el costo, este es el consumo energético, este es el costo, el valor del consumo. Listo, entonces ahí ya tenemos una ampliación de los LLMs. Básicamente son herramientas de inteligencia artificial que entienden el lenguaje, nos ayudan a responder preguntas, realizar resúmenes, traducir texto, ampliar texto, obtener ejemplos, resolver problemas de código, una infinidad de aplicaciones. Podemos indicarle a un LLM que preferimos cierta dieta, cuáles alimentos, cuáles recetas nos recomienda para mantener una vida sana a nivel nutricional. Bien. A nivel de código podemos pasar, digamos, un fragmento de código que no entendemos y le podemos pedir explicación paso por paso. O si tenemos una función que no opera correctamente, le podemos pedir que la resuelva. Son muchísimas las posibilidades con estos modelos. Si trabajamos, por ejemplo, en optimización de motores de búsqueda, podríamos indicar a un modelo de lenguaje que a partir de cierta información de un sitio web
o de ciertas prioridades que tenemos a nivel de marketing, obtener, digamos, cuáles son las palabras clave, las palabras clave, los títulos, un headline, un texto para resaltar, digamos, el nombre de un producto, de un servicio que queremos ofrecer a una clientela. Tiene bastantes usos. Los que he nombrado es una lista muy reducida, por supuesto. Dejaremos hasta este punto. Ya en el siguiente video, a ver, en el siguiente video vamos a empezar a hablar de otra de las herramientas. A ver, me ubico aquí. Nada, aquí. Entonces, Python, escribamos aquí para LLM. Hablaremos también de Fast API. SQLite, digamos, es una de las herramientas que utilizaremos, que consiste básicamente en una base de datos tipo archivo. Nos concentraremos en Fast API en el siguiente video. Dejaremos hasta este punto. Adiós.